Y el Señor esta noche nos empieza a hablar sobre un carácter de servicio, un carácter servidor. Amén. Y el Señor, empezamos con este verso en Mateo 20, amén, donde el Señor, el Dios mismo, dice que Él no vino a que le sirviese, sino a servir. Amén. En el mundo quieren aparecer y el enemigo y las personas inclusive quieren poner muchos dioses de los cuales son dioses muertos, o no son dioses, son demonios, llamémoslo como son las cosas claras. Y ellos que quieren que se postren a sus pies, que les sirvan. Amén. Pero Dios vivo, Dios verdadero, vino a servir. Amén. Vino a servir. ¿Cuál fue el principal servicio para nosotros? La vida eterna, el perdón de pecados, el amarnos. Amén. Y pues Él no dio en sus años, en su vida, nos dejó un testimonio de santidad y de servicio impresionantemente maravilloso. Amén. Entonces este verso me dice que el carácter también de servidor viene de parte de Dios, como todas las cosas maravillosas. Amén. Él lo tenía perfectamente establecido, lo tiene perfectamente establecido en su personalidad, en su carácter divino y celestial. Amén. Hay en Mateo, pero capítulo 6, verso 24. Mateo 6, verso 24. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y harás riquezas. Y el Señor va a empezar a hablarnos en esta noche. Obviamente sé que no vamos a terminar el tema. Amén. Pero Él empieza a hablarnos y nos dejó claro en el verso anterior que el servir viene de parte de Él. Amén. Pero empieza a hablarnos de que yo no puedo servirle a dos señores. Todos conocemos este pasaje. Es muy claro: yo le sirvo a Dios o le sirvo a Satanás. La palabra me dice: o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Así de sencillo. Amén. Entonces, usted y yo, y viene una pregunta que el Señor ponía en mi corazón, y el Señor me decía: ¿a quién le están sirviendo? Amén. Por eso empezamos con este tema, por eso el Señor me da valor desde esta predicación de esta manera. Por lo general uno define que es servicio, pero el testimonio del servir, lo hermoso que es el servir, y el Señor nos va a llevar a todo eso. Amén. Pero Él empezó con lo que a veces se termina, y es mostrándonos y dejándonos la claridad de que Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Los hijos de Dios solamente le podemos servir a Dios. Amén. Las personas que están en el mundo, las personas que no conocen del Señor por una u otra manera, amén, pues ellos ya tienen su Padre en este momento y ellos les sirven de una u otra manera. La vez pasada, ¿se acuerdan que el Señor nos hablaba cuando bebíamos, cuando gastábamos el dinero en cosas que no eran, allá en ir a fornicar, a adulterar, tenemos que pagar estos sitios? Amén. Estábamos diezmando al enemigo. Cada vez que usted compraba trago, estaba diezmando al enemigo. Y cada vez que usted gastaba y perdía tiempo, dinero, fuerzas de su tiempo, de su vida, tantas cosas, usted se estaba sirviendo al enemigo. Pero ahora las cosas, gracias a la misericordia del Señor, han cambiado. Amén. Ahora nosotros simplemente servimos a Dios. Pero el Señor, por medio de ese verso, nos quiere dejar esa pregunta, nos quiere hacer esa pregunta: ¿a quién estamos sirviendo verdaderamente? Porque yo puedo creer que le estoy sirviendo a Dios vivo, que puedo creerlo, pero con mis actos, con mi vida, no le estoy sirviendo a Él. Amén. Siempre lo hemos dicho, siempre lo diremos: yo puedo venir a la iglesia, pero eso no me hace hijo de Dios, mucho menos me hace servidor de Dios. Preciso en la clase del sábado nos hablaba el maestro que nos enseñaba la clase, nos daba una clase muy cierta, ya la sabíamos, pero la quiero traer a colación. Y él decía: hermanos, las personas se dicen
siervo. Dios lo bendiga. ¿Cómo estás, siervo? Amén. Y él hablaba a la luz de la palabra y él decía, esa frase no es muy bíblica, porque nosotros no somos solamente siervos de Dios. Amén. Y usted me dice, ¿cómo así? Si no estamos contradiciendo la palabra. La palabra me dice que ahora somos más que siervos, somos amigos, somos hijos y somos amigos del Señor. Amén. Porque la palabra me dice que el siervo no conoce los planes de su padre, pero los hijos, los amigos del Señor sí conocen, y el Señor nos contó a nosotros todos sus planes. Nosotros, y decía una frase muy preciosa, nosotros somos amigos y somos hijos que servimos al Señor, a Dios. Eso es muy distinto que decir siervo. Amén. Porque el siervo que sirve puede ser contratado por un sueldo. Amén. Pero es distinto que su hijo, que un ejemplo en el hogar, su hijo de una u otra manera le sirve a usted en su casa por los quehaceres. Amén. Él lo hace primero con su versión, por obediencia, pero también por amor. Pero es hijo. ¿Sirve? Sí. Pero es hijo, no solamente siervo. Amén. Para que vayamos corrigiendo aquellas cosas, porque a veces nosotros resultamos con unas confesiones, pensamos que lo estamos haciendo bien y a veces nos estamos equivocando. Entonces somos hijos que sirven a Dios. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 15. Hebreos capítulo 2, verso 15. Amén. Y dice la palabra del Señor: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servir. Amén. ¿De quién nos está hablando el Señor? Yo los ubico en el contexto. El Señor en la palabra nos está hablando de que el Señor vino a librarnos a nosotros, porque antes le estábamos sirviendo a otro Señor. ¿A cuál Señor? Al Dios de este mundo. Amén. Al príncipe de este mundo. Amén. Pero ahora el Señor, y por eso la pregunta anterior, nos quiere dejar con claridad. No es que la pregunta que el Señor nos hacía hace un momento no es que estemos mal, solamente quiere que nosotros tengamos claridad nosotros mismos. Amén. Y ahora en este verso nos habla de que antes le servíamos a Dios de este mundo, pero ahora Señor no le servimos a ese falso Dios. Amén. A ese ser que nos llevó a tanta desgracia, que nos quería llevar a una eternidad de sufrimiento, una eternidad de tristeza y de dolor. Amén. Ahora le servimos al Dios maravilloso, al Dios que nos da la gloria, que nos da el gozo, que nos da la alegría y que nos ha dado la salvación, porque usted y yo somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vivimos en la gracia, en el pacto mejorado, el pacto perfecto, que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para poder vivir ese pacto conforme a la voluntad de Dios, usted y yo debemos tener en nuestro carácter el carácter de servidumbre. Amén. Y ese servicio es para con Dios. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Amén. Y dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene a ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la ventura, de esta manera peleo, no como la que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén.
El apóstol Pablo tenía muchas preocupaciones, si me permiten decirlo y expresarme de esta manera coloquial. Tenía dolores de cabeza con la iglesia de Corinto. Amén. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones, llena de dones, amén, del Espíritu Santo. Pero a la vez era una iglesia que estaba viviendo en una etapa de liviandad, porque la ciudad de Corinto era una ciudad demasiado corrupta. Amén. Estaba acechada por muchas cosas, era demasiado corrupta. Hoy la iglesia tenía cierta cosa aún de esa cultura de su ciudad, llena de los dones del Señor, sí, pero no se estabilizaba, no se afirmaba en el Señor. Amén. Entonces el apóstol les escribía, o el Señor le hablaba por medio del apóstol a la iglesia de Corinto de esta manera. Le decía: es que no tienen que correr por correr, es que no tienen que afanarse, es que no quieren pretender golpear el aire. ¿Quién puede golpear el aire? Amén. Él decía más bien: háganlo como yo lo hago. Y él lo hacía conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que lo que usted y yo hagamos, lo hagamos en amor. Que lo que usted, de la forma en que usted y yo estemos sirviendo, y después de que el Señor nos ayude a crecer más por medio de su palabra sobre el servir, como lo vayamos a hacer de aquí en un futuro, que lo hagamos de una manera preciosa, lleno de alegría, lleno de gozo. Amén. Olvidándonos de nosotros mismos, sino más bien fijándonos en aquella obra, en esa obra preciosa y maravillosa a la cual el Señor a usted y a mí nos ha llamado. Amén. Gozándonos, deleitándonos en el servir. Amén. Y por eso el apóstol Pablo decía: no hay que correr por correr, porque a veces nosotros, los hijos de Dios, en nuestro afán mal infundado de servirle al Señor, cometemos errores. Por eso a veces le llevamos la palabra a alguien, pero no de la manera que es. Amén. Hacemos cosas no de la manera correcta, y lo que estamos haciendo es alejando a estas personas de Cristo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que con su servicio y el mío, las personas conozcan a un Dios de misericordia, a un Dios de amor, a un Dios de bondad. Amén. Dios quiere que lo conozcan a Él así como usted y yo lo conocimos. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de expresar, aparte del amor, obviamente, el amor de Cristo? Porque todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro carácter, toda nuestra vida tiene que estar impregnado del amor de Cristo. Amén. Pero una de las tantas formas de expresar la voluntad de Dios es por medio del servir, y del servir conforme a su voluntad. Amén. Todo está estipulado en la Biblia. Dios lo creó absolutamente todo. Cuando la palabra dice que todo ha sido creado, ya está hecho por el Señor. Hasta el diseño de cómo debemos hacer cada cosa está en la palabra del Señor. Amén. No, esto no es de montarnos estrategias para ir a servirle al Señor. Aquí nosotros no, eso sería descubrir el agua tibia, el agua caliente. Más bien es ser más bíblicos, centrarnos en la palabra, que la misma palabra nos enseña y nos dice cómo debemos ser usted y yo, porque ya todo el Señor nos lo ha dado, para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. No piense que voy a hacer, que tengo que vestir, poner una peluca, que tengo que parar la cabeza para llamar la atención. No, hermano. Amemos, amén, vivamos como el Señor quiere que vivamos. Oremos al Señor permanentemente, estemos en esa comunión con el Señor y empecemos a servir de la forma correcta. Empecemos a servir enamorados de Dios. Empecemos a servir como sirviendo a Dios, porque la palabra me lo dice. Amén. Vámonos rápidamente a Romanos capítulo 13. Allá atrásito, Romanos capítulo 13, verso 4. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque es servidor de Dios para tu bien. Amén. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
quiero recalcar en este verso, amén, en este verso el Señor me habla de que es servidor de Dios, pero ¿para qué? Para bien. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Entonces, hermanos, si nosotros somos servidores de Dios, al servir, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué tenemos que estar haciendo? Bien. El bien. Amén. Yo no puedo decir que le estoy sirviendo a Dios y estarle causando daño a alguien. Amén. Y entonces alguien me va a decir, lo está pensando por allá, o sea que usted no es siervo de Dios, correcto, porque usted la vez pasada me dijo que yo estaba en fornicación. No, hermanos, una cosa es que el Señor, y yo tengo una responsabilidad delante de Dios, y yo le diga lo que el Señor me ponga a decir. Si usted está en fornicación, yo tengo que decirle, hermano, a la luz de la palabra, si está en fornicación, deje de hacerlo porque se va a perder. Cuando yo digo, o cuando el Señor nos está hablando de hacerle bien a alguien y no hacerle daño, es no afectar para mal la vida de alguien. Porque en Cristo Jesús no hay nada de malo, no pasa nada de maldad, no existe. Y entonces en nosotros los hijos de Dios, algo que yo haga para servirle a alguien no puede generar daño para otro. Amén. ¿Me explico? De pronto una hermana necesita, no sé, comprar 2 tejas de su casa porque las tejas están muy viejitas, se le dañaron, no tengo dinero, entonces yo voy, cojo la esquina, me pego la esquina, le robo a alguien y le compro las tejas y se las llevo al hermano. Es un ejemplo, ¿no? ¿Eso es un servir para Dios? No, hermanos, porque yo le estoy haciendo daño. Amén. Entonces tengamos claro, porque a veces nosotros utilizamos cosas, no estoy diciendo materiales, pero a veces sentimientos, pensamientos, la misma palabra, amén, para presionar, para timar, para engañar, para lograr propósitos que nosotros queremos. Amén. Y ese no es el objetivo. Nuestro Señor Jesucristo sirvió y no le hizo daño a nadie. Es ser como Cristo, por eso el Señor nos viene hablando de estas características. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser bien y nunca afectar para mal a nadie. Amén. Claro, el mundo, pues usted sabe que ellos, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios, la palabra le dice a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amén. Entonces el mundo se enojará con nosotros por nuestro estilo de vida, por amar al Señor. Pero mientras usted sepa que usted lo está haciendo por amor al Señor, que usted le está sirviendo verdaderamente a Dios como Dios quiere que le sirvamos, hermano, no se preocupe. Porque usted lo que está haciendo es servir, lo que usted está dando es un testimonio. Y esas personas de pronto que ahora se sienten agraviadas, agredidas, llegarán algún día confiando en el Señor a los pies de Cristo por la forma en que usted sirvió, por la forma en que usted dio testimonio del amor de Cristo. Amén. Romanos 15, verso 30 a 33 y 31. Romanos 15, versos 30 y 31. Dice la palabra del Señor: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Estos 2 versos me hablan de 2 cosas maravillosas e importantes delante de Dios. Primero, el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los hermanos que oraran por él. ¿Qué les estaba pidiendo el apóstol Pablo? Palabras más, palabras más, les estaba pidiendo: pídele al Señor que me dé gracia para que yo pueda comunicar y pueda llevar la palabra del Señor con denuedo, con sabiduría. Amén. Esa era una de las peticiones. O sea, hermano, que usted y yo podemos servir en gran manera orando por los demás. Amén. Como el Señor ya nos ha enseñado respecto a esta área de la oración. Amén. Pero después viene algo maravilloso en el verso 31, donde dice, lo voy a leer todo: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada.
El servir es una ofrenda. Amén. No piense que la ofrenda es solamente lo que usted saca y lleva al alfolí. Amén. Mire lo precioso y lo hermoso. Mire cómo el Señor ve su servicio y el mío. Él no ve como si se tratase de un deber nuestro, que sí es un deber delante de Dios, como hijos de Dios. Alguien hace poco dijo un pastor, el sábado también nos lo comentaron, dijo un pastor, decía el maestro, decía, todo el mundo, yo veo manifestaciones por todas partes del mundo pidiendo y exigiendo sus derechos, pero yo nunca he visto una manifestación donde pidan y exijan sus deberes. ¿Quién va a hacer una manifestación? Necesito que me den una responsabilidad. En los colegios enseñan los derechos del niño. ¿Y por qué también no enseñan los deberes del niño? Una cosa va a equilibrar, porque esta sociedad está totalmente desbalanceada por manejar las cosas de esta manera. Claro, esto es una visión humana, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos que tener esa visión de nuestro Señor, y Él ve nuestro servicio como una ofrenda. Cuando usted está orando permanentemente por sus hermanos, es una ofrenda delante de Dios para sus hermanos, una ofrenda maravillosa de oración. Pero no es solamente el orar, el servir también es de muchas maneras, hermanos. Amén. Su hermano necesita algo, alguien necesita algo, usted lo tiene, usted le puede servir, usted lo puede colaborar. Servir es acompañar a su hermano a la casa un día porque está enfermito. Amén. Servir es acompañarlo porque su hermanita ya tiene cierta edad y va solita para la casa y usted dice, no, pues yo la acompaño a la casa y después yo me voy para la casa. Servir es decirle a su hermano cuánto lo ama en Cristo Jesús. Servir es compartir con su hermano un verso y decirle, mire, esta promesa preciosa del Señor es para usted y para mí, para nosotros los hijos de Dios. Amén. Hay infinidad de maneras de servir. Pero nosotros, y este verso lo debemos muy claro, nosotros tenemos que empezar a ver cómo el Señor ve. Es una ofrenda para Dios, ofrenda para el Señor. Al empezar estábamos hablando de la ofrenda de la tierra y de muchas cosas. Nuestro hermano vino y ofrendó para lo que se está recogiendo ahí. Amén. Pero solamente eso nos ofrenda. Yo sirvo por mi tiempo dedicado al Señor como alguno de mis hermanos, dedicándole tiempo al Señor como llevando la palabra de Dios, de rodillas orando por la juventud que está consumida en tantas cosas tremendas por el enemigo. Hoy daban a medio de una noticia terrible en Bogotá, en Barranquilla, en varias ciudades. Eso pasa en todas, pero nombraban las principales. Los niños de 10 y 12 años más o menos era que daban la noticia. En los colegios ya hay red de prostitución. ¿Cómo? Por el famoso internet. Manejan claves. Y entonces decía, y un muchacho de esos que funciona así, varones y niñas, jóvenes y niñas. Entonces la clave es un muchacho que obviamente no mostraron el rostro ni vieron quién era, se comunicó con alguien, entonces decía, la clave era 12 por 600, 12 eran 12 años, el jovencito, y 600 era el dinero, 600,000 lo que iban a pagar. Amén. Usted y yo podemos estar sirviendo y debemos estar sirviendo de esta manera. El señor presidente salió anoche diciendo, montando castillos de arena sobre la paz y todo esto, él sigue insistiendo en eso. Nosotros como iglesia de Dios podemos servirle a nuestra nación intercediendo para que sea Cristo tomando el control verdadero de Colombia. Amén. Eso no se soluciona como Dios pretende. Ellos tienen sus intereses, yo no quiero meterme en política, el Señor no me ha llamado a eso. Pero ¿cómo servimos usted y yo? Orando para que el Señor tome el control, desatando a esas personas, rompiendo yugos. Eso es ofrendar el servicio para el Señor. A eso el Señor nos ha llamado. El Señor quiere una iglesia intercesora, e interceder es servir, pero no vea el servicio como una carga, vea el servicio como una ofrenda para Dios. Amén. Es una ofrenda para el Señor.
Amén. Vamos a la tercera carta de Juan, verso 5. Tercera carta de Juan. 5. Amén. Dice la palabra del Señor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los amados, dice la palabra. Fielmente, ¿qué? ¿Cuándo qué? O sea que si yo he entendido el servicio, si yo he recibido esa característica en mi ser que viene de parte de Cristo, amén, y yo estoy sirviendo, la palabra me dice que soy ¿qué? Fiel. Amén. ¿Quién vive? Tranquilos que si no encontraron la cita, no la busquen, ya la leí 2 veces, si quieren yo se la vuelvo a leer porque se me distrae. Amén, se la voy a volver a leer. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los celosos. Y nosotros le decimos, sí Señor, yo te soy fiel. ¿Por qué te soy fiel? No, pues yo me congrego los domingos, de vez en cuando voy entre semana, yo diezmo, yo ofrendo, yo no me voy a tomar trago, no me voy a parrandear, yo no soy grosero. Eso es parte de la fidelidad del Señor. Miren que esta palabra me dice que yo soy infiel si yo no sirvo. Amén. Y no me vaya a contestar, porque es una pregunta de parte de Dios. ¿Cuántos están siendo infieles entonces a la luz de esta palabra con el Señor? Amén. Porque ¿cuántos no le estamos sirviendo a Dios? Amén. Hemos asumido el Evangelio, hemos asumido la cristiandad para nosotros, la recibimos para nosotros, pero no queremos que de nosotros salga nada. Amén. Y la palabra me habla: por sus frutos los conoceréis. Y si yo no sirvo, no está pasando nada en mí. Usted coge dinero, lo mete en una bóveda, en una caja fuerte, y esa caja fuerte se hace rica, se hace mejor por tener dinero dentro, mucho o poco, sigue siendo la misma caja fuerte de metal. Amén. Nosotros los hijos de Dios a veces queremos ser eso. Recibimos del Señor palabra, conocemos palabra, decimos haber aceptado a Cristo, lo guardamos en nosotros y hasta ahí está todo perfecto. Pero no puede terminar la obra y ahí comienza, tiene que salir. Pero nos hemos vuelto bóvedas de donde no sale absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia que esa bóveda esté llena o esté vacía? Ninguna. Para nosotros no, porque el dinero no es nuestro. ¿Cuál es la diferencia con que usted conozca la palabra, se siente en una iglesia, en una vida, asista a una iglesia cristiana, si usted no está sirviendo? Amén. Usted me dice, pero ¿dónde sirvo? Sirva en el colegio, sirva en la universidad, sirva donde usted trabaja, sirva en su negocio, sirva en su casa, sirva en su barrio, sirva donde vaya. Porque por eso el Señor permite que usted vaya a cada lugar donde va diariamente. Amén. Porque si yo digo ser que yo soy fiel para el Señor y yo no estoy sirviendo, amén, yo no estoy siendo fiel. No estoy siendo fiel con el Señor. Mire que todas las características de nuestro carácter, del carácter de Cristo en nosotros, todas van ligadas una con otra. No hay ninguna que sea independiente. Las necesitamos todas. Amén. Porque si el Señor hubiese dicho, no, la humildad, necesito que los hijos de Dios sean solo humildes, mis hijos sean solo humildes, pues entonces la palabra no nos hablaba de amor, la palabra no nos hablaba de deleite, la palabra no nos hablaba del gozo, la palabra no nos hablaba de tantas cosas, de la disciplina. Amén. Mucho menos nos va a hablar del servicio. Pero si sale la palabra es porque nosotros necesitamos
estar viviendo. El servir es una vida. Cristo Jesús, ya lo leímos, vino en su vida como ser humano, 100% hombre, me dice la palabra, vino a servir. Él tenía una obligación, claro que no. Él es Dios. Y muchas veces lo hemos dicho, Dios siempre es Dios. Pero nosotros con Dios somos distintos a nosotros sin Dios. ¿Qué pasaría de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si nosotros no conociésemos al Señor o no lo hubiésemos aceptado? Él seguiría siendo Dios. Pero nosotros, ¿para dónde íbamos? ¿O cómo estaríamos? Pero entonces, ¿por qué no servimos como Dios quiere que sirvamos? Creemos que por hacer una obra al mes o a la semana, inclusive al día, es suficiente. Yo les cuento una cosa, hermanos. Eso se llama religión. Y la religión mata, la religión condena. Porque la religión genera esclavitud. Solo Cristo es vida y es libertad. Usted y yo permanentemente tenemos que estar sirviendo. Amados los unos a los otros, dice la palabra. Se me dice, pero es que yo estoy en mi casa, yo no salgo. Pues cuando usted esté haciendo, hágalo con amor para su prójimo. ¿Cuál es su primer prójimo? Su cónyuge, su esposo, su esposa, sus hijos. Si usted sale al supermercado, pues sírvale al Señor. ¿Cómo? Pues vaya en gozo, vaya en alegría, vaya testificando del Señor. Dígale al Señor que el Señor le regale esa alma por donde usted siempre va a hacer el mercado. Ore por esa persona que no sabe cómo se llama, Dios sí lo conoce. Amén. Y que cuando usted se encuentre con esa persona, cada vez que vaya, usted diga a esa persona que viene contento, viene alegre, es educado, es respetuoso, es lo más de amable, es correcto. Eso es servirle a Dios. Amén. Entonces nosotros no tenemos justificación y no tenemos disculpa de que no le podemos servir a Dios. Hermano, mire, muchas veces el Señor a veces nos pasa cosas, permite que nos pasen cosas. Y Dios nos guarda, llega a un hospital. Usted postrado en una cama de un hospital, como repito, Dios lo guarde. ¿Puede servir? Claro que sí. Porque hay enfermos al lado suyo, porque llegan enfermeras, porque llegan doctores. Y usted puede testificar de la gloria de Dios, no por su enfermedad, obviamente, sino porque el Señor le va a dar la victoria, porque Dios nos ha hecho sanos. Entonces, donde usted vaya, hermano, usted debe servir al Señor. Porque es una ofrenda. Ofrende para el Señor. Ofrende el servir el amor. Ofrende serle fiel al Señor. El servir es fidelidad. El servir es demostrarle al Señor la fidelidad que nosotros decimos tener por Él. El servir al Señor es demostrarle el amor que Él mismo depositó en nosotros. Amén. Mateo 20. Versos 26 y 27. Mateo 20, versos 26 y 27. 26 y 27. Dice la palabra del Señor: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que si aún en nosotros quedan esos preconceptos, esos pensamientos que son del mundo, que son totalmente contrarios a la palabra del Señor, ¿qué quiere el Señor? Pues que sean erradicados de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, inclusive de nuestra espiritualidad. Amén. En el mundo las personas piensan que son importantes y que son grandes y que son poderosas entre más siervos tengan, o sea, más personas tengan a su servicio. Amén. Pero en Cristo Jesús es totalmente lo contrario. ¿Cuál es el más grande? El que más le sirve al Señor. Amén. El que más se consagra para ofrendarle al Señor
su servicio, para ofrendarle al Señor y a los santos, dice la palabra. Amén. El mundo ve todas las cosas al contrario. ¿Sabe cuál es el problema? Que el mundo ha venido afectando la iglesia del Señor. Me contaba un pastor, con el cual hablamos en estos días, que vino a visitarnos. Él conoció a alguien, un pastor, que era el presidente de esa misión, y él llegaba a un lugar y uno le quitaba la chaqueta, el otro le quitaba la corbata, el otro le cargaba el agua, el otro le cargaba la Biblia, el otro le quitaba hasta los zapatos, porque a él, según entiendo, le tocó hacerlo. Amén. Una persona, yo digo, si de pronto era una persona anciana que pues de pronto no podía, bueno, sí, claro que sí, pero una persona sana, fuerte todavía, físicamente hablando. O sea, miren cómo la idolatría, porque todo esto genera idolatría, y el mundo ha venido afectando a la iglesia. Si yo soy un siervo de Dios, yo soy el primero que tengo que venir a servir. Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y Él no llegó a estar allá en la casa del rey, a dormir en camas no sé cómo super finas. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En una pesebrera. Amén. Yo me imagino que el Señor nació y debía tener mantas, cobertores de esa época, pero algún pedacito de paja, de pasto se le pegó al Señor, y que nació en una pesebrera, que hay una pesebrera. Pero él sabía, y desde ese momento le empezó a servir. La palabra me dice que a los 12 años el Señor se estaba debatiendo con los locos. Y no era porque sí que era el más grande, era porque si él estaba hablando de la palabra del Señor, siendo Dios, estaba exhortando y estaba dando claridad a estas personas que se supone conocían de la palabra de Dios. Amén. Él no le dijo, mueran todos o vengan, mueran ustedes por él dio su vida, puso su ser, puso su cuerpo, sufrió, le dolió porque lo sintió. Amén. Yo no le estoy diciendo a usted que vaya y se crucifique por otro. Amén. Pero sí hay muchas maneras de las cuales usted no podemos servir. En esta nación todavía, a pesar de tantas cosas contrarias que hay, aún tenemos libertad para llevar la palabra y para servir al Señor. Pero hay naciones en el mundo entero donde las iglesias son ocultas. No sé, me imagino en sótanos, me imagino que donde hay regiones que tienen llanuras extensas o partes de bosques, allá se encontrarán los hijos del Señor a escondidas, tal vez hasta con las luces apagadas, no sé cómo harán para leer la Biblia, pero le están sirviendo a Dios con su vida, con su testimonio, con su amor. Amén. Usted y yo tenemos una libertad preciosa y ni siquiera queremos cargar la Biblia, ni siquiera queremos leer la Biblia. Hablábamos con un pastor también hoy y él decía que él veía a los hermanos que buscaban un libro del Nuevo Testamento y lo buscaron en el Antiguo Testamento con años de evangelio. Amén. Si usted no conoce ni siquiera el orden de los libros de la Biblia, ¿usted cómo va a poder servir? Amén. Amén. Si a usted le dice, allá hay unas herramientas, vaya y me arregla esa puerta, pero usted cogió la mochilita, la cajita, la llevó allá y no la dio y empezó a hacerle fuerza con las manos. ¿Será que puede arreglar esa puerta teniendo las herramientas? Eso estamos haciendo nosotros, la iglesia de Dios. El Señor nos ha dado las herramientas, su palabra, su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero no queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No conocemos la Biblia, hermano, no la conocemos. ¿Cómo nos hacemos llamar entonces hijos y siervos del Señor? ¿Cómo pretendemos servir? Si alguien que no sabe que Dios está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es porque nunca la lee, escudriñarla, meditarla, ella misma me exhorta a hacerlo.
Eso es servir. Yo tengo que prepararme en Cristo Jesús para servir. No es prepararnos como ahora grandes personajes dicen que solamente es teología y estudios y estudios y estudios, y la palabra me dice que son sepulcros que yo tengo que estar lleno del amor de Cristo, yo tengo que estar lleno de la necesidad de servir, lleno del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, pero también tengo que prepararme en la palabra del Señor. Amén. Sino que siervos somos, ¿qué hijos siervos somos? Sino que fidelidad entonces tenemos para el Señor. Amén. Nosotros tenemos responsabilidades grandes delante de Dios como hijos de Dios. Y un verdadero hijo de Dios se prepara, conoce al Señor, se enamora del Señor y anhela en todo su corazón y en todo su ser ir a servir. No cuestiona, no medita, no acomoda las cosas conforme a sus pensamientos. Se rige a la luz de la palabra por la voluntad de Cristo Jesús. A usted le dan una macheta, hermano. Otro ejemplo. La macheta tiene filo por un lado y usted la coge y la voltea y le da por el lomo. ¿Será que va a cortar algo? ¿Tiene la herramienta perfecta para ir a cortar el pasto? Sí, pero la tiene mal. ¿Por qué? Porque simplemente quiere tenerlo de cortar. Amén. Desafortunadamente la iglesia del Señor, la gran mayoría de la iglesia del Señor, en este momento está así. Dios nos dio todas las herramientas que necesitamos para todo lo puso en nosotros. Ya está en nosotros, como el Señor nos ha venido hablando. Pero es decirle, Señor, yo quiero recibir ese carácter de siervo, de servidor, de hijo tuyo servidor, para gloria y honor, para ofrendarte mi servicio, para verdaderamente demostrarte mi amor, para verdaderamente serte fiel. Amén. Amén. Y para eso empezamos escudriñando las Escrituras. Para eso empezamos de rodillas, pidiéndole al Señor que nos revele por medio de su presencia, que es lo que Dios quiere. Para eso yo tengo que empezar a vivir en amor, en ese amor del Señor. Amén. Porque yo también puedo pretender ir a servir